Buenos días, muchachos. Antes que nada, repito lo que les decía en la prepa y las veces que nos vimos. Bienvenidos al Bachillerato en Artes y Humanidades. Ahora les toca verme sin cubrebocas y, pues bueno, a través de una pantalla, pero bueno, va a ser la manera en que vamos a estar trabajando. Ya les había dicho, yo voy a ser su maestro de taller de lectura y redacción. Esa es la materia que se me encargó a mí y realmente me gusta bastante trabajar todas las cosas técnicas del idioma. Me presento de manera ya un poco más formal. Les había dicho en su momento que estudié letras y que era lo más importante. Solo quería agregar un par de cosas a pues, la imagen que quiero darles un poquito de mí. Bueno, ahí está mi nombre completo, ya se los había dado, Sergio Martínez Medina. Estudié letras en la Universidad Autónoma hace 8 años ya. Bueno, 12 si consideramos el principio. Escribí mucho tiempo poesía, de hecho fue lo que me orilló originalmente a estudiar letras, que yo quería aprender a ser poeta, si eso era posible. Pero en 2014, bueno, escribí mi último poemario que se llama Los días más lentos. Es lo último que he escrito de poesía, así a grandes rasgos, porque le he escrito un par de poemas a mi esposa y un par de poemas a mi hija, pero ya no le dedico, digamos, el 100% de mi atención a la poesía, porque aparte siento que ya no me sale, ya no me nace. Sí, tengo algo de experiencia, pero no es ya mi fuerte, ¿no? En 2004 empecé también a escribir narrativa, tenía algunas ideas de novelas, pero que no podía realmente hacer, no tenía los conocimientos para escribirlas. Y la primera obra que tengo completa se llama Necromancia. Ahora, 4 años después, la leo y veo que está bastante chistosa. Y ahora entiendo por qué no me la quisieron publicar. Y bueno, sigo escribiendo narrativa y bueno, le escribo los dos, cuento y novela. He estado dando clases de taller de lectura y redacción desde hace 4 años, pero me integré al bachillerato en artes en el 2017 como suplente. Originalmente yo no entré como docente, digamos, seleccionado, entré como suplente y los muchachos de esa generación me pidieron que me quedara. Entonces así fue como llegué al BA. Y bueno, eso es lo que hago de mi vida. Me dedico a escribir. Es, pues ha sido siempre mi fuerza motora desde hace, pues ya más de 15 años, ya casi 16, bueno, ya 16 años. Y pues eso. Entonces, vamos a hablar ya ahora sí de la materia tal cual. Ya presentamos el programa, solo vamos a revisar otra vez de manera muy rápida ahorita. Pero vamos a hablar de un par de cosas que a algunos grupos sí les mencioné, a otros no, pero para unificar los criterios, vamos a hacer esto, el examen, les voy a poner un examen a cada mes o cada parcial con un valor de 40%, es un examen eh, fácil de hacer, pero no sencillo, porque sí necesitan saber lo que les estoy preguntando, pues para poder contestarlo, ¿no? Eh, y los trabajos que les voy encargando con cada semana van a tener un valor del 60%. Esa es mi idea. Y si hubiera algún cambio porque solo se va a evaluar con trabajos o algo, pues cambiaría un poquito el criterio, pero es la idea que tengo para empezar este semestre. Vamos a repasar de manera muy general el programa, solo para que todos tengamos lo mismo y por si me salté algún punto en clases, que según yo no lo hice, pero bueno, por si sí, aquí está. Me voy a ir algo rápido porque esto ya lo hablamos en su momento. Entonces vamos a esto. Les decía que vamos a hacer un repaso de las cosas de secundaria porque casi siempre traen algún conocimiento por ahí flojo. Para tener todo firme y todo unificado, pues bueno, ahí vamos a estar haciendo esto. Vamos a hablar del circuito de comunicación, cuáles son las partes que necesito para poder transmitir un mensaje de manera eficiente y, pues bueno, de buena manera, ¿no? Por último, el ensayo, que es de hecho el tema, bueno, todos los temas son importantes, digámoslo así, pero los que yo prefiero y los que en realidad son más importantes para su educación son las cosas de secundaria que las traigan bien claras, que es la puntuación, que de hecho la puntuación es lo más importante, que sepan cuándo termina una oración y cuándo empieza otro, cuándo empieza un verbo y cuándo termina otro, porque con eso ustedes pueden producir textos bastante entendibles sin necesidad de que alguien se los esté corrigiendo, ¿no? Y por último, bueno, esto está completamente relacionado con el ensayo, saber hacer un párrafo o hacer una, eh,
un texto, digámoslo así, saber organizar su texto, saber organizar sus ideas, les va a servir para todas estas cosas que vienen aquí, el discurso, lógica, argumentación y falacias, que son cosas que vamos a estar trabajando en el tercer parcial o en el tercer bloque. Y si nos da tiempo, porque casi nunca nos da, porque este del discurso se lleva mucho tiempo, bueno, el ensayo se lleva mucho tiempo, y realmente es lo más importante que van a sacar de este primer parcial de taller de lectura y redacción. Si nos da tiempo, vamos a hablar de los textos personales, les mencioné dos, las cartas y los diarios, pero pues no es lo primordial, digámoslo así. Si no lo alcanzamos a ver, bueno, lo vemos el próximo semestre. Vamos a empezar entonces. Eso fue como la presentación del programa que ya habíamos hablado, por eso fue muy rápido. Y vamos a hablar ahora sí de las cosas de la secundaria, las cosas que necesitan ustedes saber y tener bastante claras para poder hablar de lectura y redacción o hablar de que escriben algún texto. Tengan como nota que aquí no vamos a ver cómo analizar una novela, no vamos a ver cómo analizar o escribir un cuento. Eso lo vamos a hacer después, ya si llegan a la parte de creación literaria, pero realmente no es el enfoque de esta materia. Esta materia es poder escribir cualquier tipo de texto, poder comunicarse de manera eficiente y poder leer y entender lo que están, más bien entender lo que están leyendo. Ajá. Vamos a empezar con las categorías gramaticales, que es un tema pues sencillo, nada más que es un tanto, de repente es mucha información para algunas personas, ¿no? Normalmente a este tema le dedico muchísimo tiempo, pero tengo una sesión menos de la que esperaba, ya con el calendario oficial, digámoslo así. Entonces vamos a resumirla un poco. Todo esto está en la pantalla, sé que pueden leer, entonces no voy a estar deteniéndome mucho. Solo estas palabras, a cada cosa o a cada categoría le agregué una palabra para que a ustedes se les haga más fácil recordarlo. Porque a veces, a lo mejor no me acuerdo del nombre técnico de los sustantivos, pero mientras me quede claro que son cosas o que son los objetos, ya sea que existan o que no existan, eso es lo más importante, ¿no? Vamos a hacer una explicación rápida de cada uno. El verbo, vamos a ver más adelante, es la categoría gramatical más importante de todas, por eso la puse aparte, acá está. Son las acciones, todo lo que yo hago, callar, esperar, eh, reír, comer, soñar, dormir, todos los que terminan en ar, er, ir, básicamente, ¿no? Ar, er, ir. Perdón, si mi letra es fea en el pizarrón, en la computadora es como 20 veces más, ¿no? Ar, er, ir, que son nuestras terminaciones de verbos, esa es la categoría más importante, la dejo aparte y la explico mejor después. Luego tenemos los sustantivos, que son los nombres de las cosas, y los sustantivos, perdón, se dividen en concretos, perdón por esto, y abstractos. Y además tenemos los sustantivos propios y los comunes. Okay. Los sustantivos concretos, que son los que están acá arriba y que no se entiende, los sustantivos concretos son los nombres de las cosas que podemos tocar. No importa si si está en otro planeta, digámoslo así, pero el hecho de que exista físicamente hace que lo podamos experimentar con nuestros sentidos. Tocar no es necesariamente el único, ¿no? Por ejemplo, la música no la puedo tocar, pero la puedo percibir con mi oído, entonces sé que existe. Es un sustantivo concreto. Eh, una, igual el viento, por ejemplo, si está soplando el aire hacia mí, pues siento el aire en la piel y pues es un sustantivo concreto. A lo mejor hace 1000 años se le decía el éter, que era esta sustancia que cubría todo, pero pues hemos avanzado y sabemos que es el aire existe, el aire tiene consecuencias físicas evidentes en el mundo, puede derribar árboles, puede voltear coches, puede mover las flores, o sea, el chiste es que existe el aire, ¿no? Entonces es un sustantivo concreto. Mientras pueda experimentarlo con mis sentidos, es concreto. Pasamos a los sustantivos abstractos, que son aquellos que no puedo tocar con mis sentidos y que nacen de una idea o se manifiestan como ideas, ¿no? Cosas como la fe, el amor, el odio,
A lo mejor estos, podríamos decir el amor y el odio, sí los podemos sentir de alguna manera dentro de nuestro cuerpo, son como una reacción fisiológica de alguna manera, o tienen una reacción fisiológica, pero cosas como la confianza, la amistad, perdón, cada vez es peor esto, la amistad, cosas como los fantasmas, que no se sabe si existen o no, ángeles, dioses, demonios, criaturas mitológicas, todos esos entrarían en abstractos porque no tenemos pruebas, eh, digamos, manifiestas, físicas, no tenemos no sé, por ejemplo, esta es la tinta del sello de mi esposa, no la puedo tocar, digamos, no podemos estar haciendo esto con un ángel o con un demonio o con el amor, ¿no? Podemos tener manifestaciones, eso sí, pero como tal, tocar el amor o tocar el odio, pues no. Luego ya quité esto, pero decía propios y comunes. Los propios son muy fáciles, son los nombres de lugares, personas o agrupaciones. Por ejemplo, pues mi caso sería Sergio, pero también decir Guadalajara, Puebla, México, Nueva York, celular, perdón, se me fue ahí, no, perdón. El chiste es eso, nombres de lugares, nombres de asociaciones como Alcohólicos Anónimos, equipos de fútbol como el Chivas, Guadalajara, es lo mismo, creo, no sé de fútbol. Esos serían propios, son nombres de objetos, pero que ya tienen una característica particular que los hace individuales o los hace como personas, digámoslo así, o como entidades con características particulares, diferentes a todos los demás. Y luego esos son los propios. Y luego tenemos los comunes, que son los nombres generales de las cosas. Por ejemplo, si yo tengo un perro que se llama Nupi, que de hecho, bueno, mis papás tienen a Nupi como perro, eh, pues el sustantivo propio sería Nupi y el sustantivo común sería perro. Todos los perros, no importa las diferencias de raza, no importa, eh, son grandes, pequeños, cafés, de muchos colores, de un solo color, manchados, todo eso no importa. A fin de cuentas, todos se engrupan como perros. Esos son los 4 tipos de sustantivos, pero en general lo más importante es que los sustantivos son las cosas. Tenemos luego los adjetivos, que son colores, texturas, todas las palabras que yo puedo utilizar para definir algo o para darle sus características a algo frío, caliente, rugoso, áspero, rosa, azul, verde, alto, delgado, todo lo que puedan imaginarse, antiguo, esos son adjetivos. El chiste es que van a darle características. De hecho, el nombre que se les da comúnmente es adjetivos calificativos porque ayudan a calificar, pero el nombre técnico es solo adjetivos, ¿no? Tenemos los nexos, que a lo mejor conocen como uniones. Nexos tenemos un montón de tipos. Tenemos, me parece, como 9 tipos, que son los de unión, separación, opción, no importa. El chiste del nexo es que van a unir dos oraciones. El nexo es una de las cosas difíciles de utilizar, porque si no entendemos los límites del verbo, de lo que vamos a hablar la próxima sesión, el utilizar y, o, pero, sin embargo, más allá, no obstante, o, y, incluso, eh, como consecuencia de, todas esas cosas nos van a costar mucho trabajo porque pues no entendemos cuándo empieza y cuándo termina un verbo. El chiste de los nexos es que ayudan a unir oraciones y compiten, esta es la parte esencial, compiten con la puntuación. Por eso mucha gente tiene problemas con el uso de la puntuación porque no sabe dónde empieza y dónde termina un nexo. Adverbios son casi todos los que terminan en mente. Podemos tener, también dan cualidades como bien, mal. Se confunde un poco con los adjetivos, compiten un poco ahí en función, pero decir está bien, ese bien no se refiere a la bondad de algo, sino a la cualidad o a la circunstancia de que es aceptable eso que estoy diciendo, ¿no? Artículos tenemos 2 tipos, que son definidos e indefinidos. Si digo la pluma, puede ser la que tengo en la mano, pero si digo una pluma, es cualquiera. La diferencia entre la y una es que la es la que yo estoy pensando o la que ya tengo visualizada en mi mente.
Este es el... acabo de decir los nombres y se me acaba de ir. A ver si ahorita me acuerdo. Voy a pasar adelante y ahorita probablemente me acuerdo, ¿no? Pronombres, tenemos yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, que son, estos funcionan en lugar de los sustantivos dentro de las oraciones. Puede ser, Pedro corrió hacia la casa, él quería un jugo. Y ahí tenemos sustantivo Pedro y el pronombre él, ¿no? Luego tenemos las preposiciones, que esta es una lista ya muy limitada. No recuerdo el número exacto, pero es una lista que no tiene variaciones. Ahorita que hablemos del verbo, cuando hablemos de los sustantivos y de otras cosas, vamos a ver que las preposiciones no tienen cambios dentro de su estructura, cosa que sí tienen los sustantivos y otras cosas. A lo mejor ya estoy yendo un poquito más para allá, pero bueno, la idea es, las preposiciones nos ayudan a saber cuál es el tipo de interacción que hay entre cosas. Por ejemplo, voy a Puebla, es un destino, no es necesariamente una ubicación, solo es un destino o un objetivo también puede ser. Por ejemplo, háblale a Pedro, el objetivo es llamar a Pedro, ¿no? Tenemos las preposiciones, que las más comunes son arriba, abajo, izquierda, derecha, atrás, adelante, sobre, etcétera. Pero el chiste es que es una lista muy pequeña y esas no cambian. Y por último, las interjecciones son las expresiones que hacemos cuando algo nos sorprende, nos asusta o nos enoja. En México tenemos muchísimas interjecciones como ay güey o ay cabrón, ese tipo de cosas son interjecciones, se llaman interjecciones. Y bueno, también pues los más viejitos, ¿no? Como repámpano, recorcholis, o si digo ay Dios, ay Jesús, independientemente de mi religión, como ya es una parte tan integrada del idioma que nos ayuda a expresar una sorpresa, la interjección se mantiene, ¿no? Es una, digámoslo así, una oración que no tiene verbo, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, o no tiene, tiene muchas características diferentes a la oración, por eso son como aparte, pero bueno, son interjecciones. Nunca me acordé de esto, pero les prometo que lo recordaré en algún momento. Bueno, estas son las categorías gramaticales que tenemos. Son las básicas, con lo que iniciamos el estudio del español casi siempre. Y si se fijan, son muy sencillas. De hecho, si les sirve, tómenle captura de pantalla a esta diapositiva en particular, porque con esto tienen un resumen de muchas cosas con las que batallan en secundaria. Y vamos a hablar ahora del verbo, que es la categoría gramatical más importante, por un lado, y también una de las más complejas, porque siempre tiene muchas características que otras categorías no tienen, o que otras cosas del español no tienen. Entonces vamos a empezar con el verbo, y con esto vamos a terminar la primera sesión, que es su introducción y su bienvenida al VA, para que vean más o menos cómo van a ser las clases, ¿no? El verbo es una acción, y casi siempre se nos enseña que las acciones las tiene que hacer una persona y que tiene un predicado. La estructura básica, o como enseñamos el español en México desde hace, pues quién sabe cuántos años, nos dice que siempre que es esto, ¿no? Tenemos un sujeto, que en este caso es Barney, luego verbo, que es gritar, y luego el predicado, que casi siempre se nos enseña como dónde, cuándo, con quién o con qué se hace la acción del verbo, y vamos a decir, Barney grita en el parque. Quizás no es un grito normal, quizás está ululando, quizás es miedo, sorpresa. Quienes hayan visto este meme antes, pues sabrán, ¿no? No importa, el chiste de esta oración es que hay un verbo que es gritar, esta es la acción que se está tomando, es lo que se está haciendo, digámoslo así. Y tenemos, aquí está el verbo, gritar, tenemos el lugar, que es el parque, y tenemos el sujeto, que es Barney. Y aquí tenemos las definiciones. El sujeto casi siempre nos dicen que es lo más importante porque es quien realiza la acción. Luego tenemos la acción, que es lo que se hace, y casi muchas veces se deja de lado. Y el predicado es donde se hacen las cosas. Y luego nos hablan de objeto directo, objeto indirecto. Y en mi caso, yo no entendí objeto directo e indirecto hasta el 2016. Es decir, pasé toda la carrera sin saber a qué se refería el objeto directo y el objeto indirecto. Y bueno, por una parte era mi culpa porque nunca me interesó la lingüística hasta que empecé a dar clases y vi que estaba bien chida. Pero bueno, la cosa es
casi siempre nos dicen así y no se nos dice por qué es el objeto directo o qué es el objeto directo, y casi siempre en secundaria tenemos este tipo de confusiones, de problemas, y eso se va a resolver probablemente en la siguiente clase. Pero esta es la estructura que nos enseñan en secundaria y vamos a tener que alterar un poco esta concepción. Habíamos dicho, o yo les había dicho, que el verbo es lo más importante, y ahora voy a explicar por qué. El verbo se definía en base o con base en el sujeto, mejor dicho. Se decía, el sujeto es lo más importante porque es el que hace las cosas, pero la acción pues es lo secundario, ¿no? Porque primero tengo que tener a la persona y luego tengo que tener la acción, lo que hace esa persona. Si no tengo persona, no tengo acción. Pero ahí hay un problema, porque las acciones pueden hacerse no necesariamente por personas, también hay animales o hay objetos, hay fenómenos naturales que hacen acciones que no están haciendo las personas. Entonces, desde ahí tenemos un problema de definición. Vamos a hacer algunos cambios y vamos a ver si eso ayuda a redefinir lo que es el verbo. Entonces, para poder hablar de un verbo de manera un poco más compleja, vamos a entender o vamos a hablar primero de una cosa que se llama la flexión verbal. El español, para quienes lo sepan, qué padre, pero para quienes no lo sepan, el español se considera una lengua flexible. Una lengua que puede doblarse, flexionarse o torcerse. Esa es como la idea de la flexión, ¿no? Entonces, el español como una lengua que puede doblarse va a utilizar pequeños cambios de sonidos o de letras, si quieren verlo así, para poder darle significado, perdón, en el español, un cambio de una vocal o de una letra al final de una palabra tiene mucho significado. Y el verbo es una de las categorías o una de las palabras que mejor representa este fenómeno que ocurre en toda la lengua. Vamos a tener un verbo o una acción como cantar, ¿no? Pero cantar solo me dice, es el verbo sin conjugación, es la acción, digámoslo así, simple, llana, y esta forma se llama la forma no conjugada del verbo. Entonces tenemos cantar, que es un verbo sin conjugación. Pero si les digo canto, me estoy refiriendo a yo. ¿Cómo lo sé? Por la terminación. Si digo cantaríamos, tenemos, ya no solo soy yo, sino que hay más personas junto a mí, y además tenemos la idea de que es una posibilidad o una cosa que podríamos hacer en el futuro, pero que hay un impedimento que nos lo prohíbe hacer. Esto se llama el modo subjuntivo. Ahorita voy a explicar un poquito de todo esto. Cantó. En este caso, solo puede aplicarse a él o a ella y es un verbo en pasado. Por último, tenemos el número, tiempo, ahí está, creo que tenemos todo. Entonces, el verbo, si se fijan aquí, no necesitamos la oración para tener una idea completa. El verbo ya tiene todas estas características juntas en una sola palabra. Y eso es lo más importante del verbo. Tenemos a este señor que les puse aquí, a Lucien Tesnia. Y este señor en 1959 crea un libro que se llama Elementos de Sintaxis Estructural, un libro del que vamos a hablar la próxima sesión, porque gracias a él se empieza a replantear el paradigma del verbo. No solo es si el verbo es importante o no, sino que se dice, bueno, no solo es importante, sino que es lo más importante, porque en la flexión verbal vamos a tener tiempo, número, modo y persona. Explico cada uno. El tiempo nos va a decir si lo hice ayer, si lo hago ahora o si lo haré mañana. Ahí tenemos los 3 tiempos básicos, presente, pasado y futuro. En español tenemos como 10 tiempos y todas las variaciones, entonces son muchísimas. En número tenemos solo 2, que son singular y plural. Aquí arriba les puse una tabla para ver cómo se conjugan estas cosas, pero ahí está, singular y plural, 1 o 2, ¿no? 1 o más de 1, mejor dicho, o 1 más. Modo, tenemos 3 modos. Indicativo, que es el del, digamos, el de la afirmación, hago las cosas sí suceden. El imperativo, que es la orden, como corre, habla, lee, haz, vente. Todos esos son, pues, imperaciones o órdenes, digámoslo así.
Y yo siempre les digo a los muchachos que piensen en imperativo de la palabra imperio. Pues a la fuerza, ¿no? Perdón por esto. Imperio. Y bueno, yo siempre pienso en el imperio romano, que llegaban a algún lugar y ordenaban a sus tropas o sus legiones a hacer las cosas. Entonces, para mí, imperio, que es esta cosa gigantesca que se basa en órdenes, viene a terminar en el modo imperativo. Imperio, imperativo. No viene de ahí, pero a mí me sirve para recordarlo, ¿no? Y por último, el subjuntivo es el modo de los sueños, los deseos y las aspiraciones. Comería, soñaría, cantaría, comiese, hubiese, hubiera. Todo eso son modos del verbo. Y en español vamos a combinar el modo y el tiempo para tener muchísimos tiempos, y vamos a combinar el número y la persona para tener 6 personas o 6 números, digamos, de las acciones. Y arriba están yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Si se fijan, eso se combina con los pronombres, pero los pronombres ya están integrados o ya están mezclados directamente con el verbo. Ya no necesito más explicaciones para poder saber cuántas personas hacen la acción del verbo. No es lo mismo comemos que comieron. En uno estoy, en otro no estoy. En uno me invitaron y en otro no. Amamos contra amó. En una es mutuo, en otra solo una persona amó, yo no estuve involucrado en ese amor. Y corrieron, corrimos. Ahí estoy involucrado también. Si se fijan, todo esto es presente. Bueno, si hay presente y pasado ahí mezclado. Pero el chiste es, y para sintetizar y finalizar, porque si no me sigo con ejemplos y no termino. El final del verbo nos va a decir cuántas personas hacen las cosas, cómo hacen las cosas, cuándo hicieron las cosas y de qué modo hicieron las cosas. Eso es lo más importante del verbo. Y en la próxima sesión vamos a estar trabajando con ejemplos de cómo se combina esto del verbo con todo lo que hablamos de las categorías gramaticales y la estructura de la oración. Por ahora, solo tengan en cuenta que la persona, es decir, el sujeto, ya está incluido en el verbo. Con eso terminamos por el día de hoy y perdón por eso, no le cambié el subtítulo. Muchas gracias.